Pues vamos a continuar nuestras reflexiones sobre el libro ¿qué libro hemos estado viendo durante? Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Entonces, recordamos que esta fue probablemente la primera carta que redacta Pablo, el apóstol Pablo, y que Tesalónica se encuentra ¿en qué continente? ¿En Asia o en Europa? En Europa, ¿verdad? Concretamente Tesalónica está en lo que hoy conocemos como Grecia, y esta era una iglesia muy joven porque Pablo tuvo poco tiempo junto con Timoteo y Silas de poder estar predicando en este lugar. Así que me imagino que las enseñanzas más importantes, pues Pablo pudo compartirlas, pero hubo algunas cuestiones que Pablo no pudo continuar enseñándoles, y por eso era el deseo tan grande de Pablo de regresar para poder continuar edificando la fe de los de Tesalónica. Y en ese deseo de seguir animándolos en su fe, pues envía a Timoteo, pero aún está el deseo de Pablo de que él mismo pueda estar presente. Entonces, si gustan abrir sus Biblias en Primera de Tesalonicenses 4, hoy vamos a estar viendo de los versículos 13 al 18. Si recordamos, pues la semana pasada estuvimos leyendo los versículos del capítulo 4, del 1 al 12. Y algo que quiero resaltar de lo que vimos la semana pasada es el versículo 4, 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya les hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Y si recordamos, este versículo está en un contexto del manejo de nuestra sexualidad. Reitero, ¿no?, la gran bendición que fue estar ayer escuchando este taller, y les animo que pues Dios mediante se pueda planear una segunda parte y puedan la gran mayoría estar presente. Entonces, en este contexto del manejo de nuestra sexualidad, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya lo hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Creo que es importante que como iglesia no lo pase yo por alto como un sobreentendido, de que nos queda claro que Dios nos llama a vivir como iglesia, como esta comunidad de fe, considerando y respetando a las mujeres de esta iglesia como lo que son, madres y hermanas de cada uno de nosotros. Y para ponerlo en palabras más claras, las niñas, las jóvenes, las mujeres de nuestra iglesia, independientemente de si son solteras, divorciadas, viudas o separadas, no son para estar buscando conquistar o seducir. Son hijas, somos hijas del Dios Altísimo, pertenencia sagrada suya, y Él ha de hacer justicia contra todo aquel que pretenda abusar de cualquier mujer. Entonces, como iglesia, no quiero que se sobreentienda que este lugar debe de ser un santuario, un lugar donde cada mujer que entre, independientemente de su situación en pareja, como se encuentre, soltera, casada, divorciada, debe de ser respetada, no debe de ser acosada en ninguna manera. Y pues de la misma manera también para nosotras las mujeres, ¿verdad? Es lo mismo hacia los hombres, nuestro trato hacia ellos debe de ser también con todo decoro, con todo respeto, con todo honor, considerando también que son nuestros hermanos. Entonces, así es como debemos de caminar como iglesia, muy diferente a como estamos viendo que hoy el mundo está caminando. Entonces, debe de ser un santuario, un lugar donde cada mujer se sienta segura y donde sepa que es respetada y es amada. Bueno, pues vamos entonces a continuar con los versículos del 13 al 18. Y este texto que vamos a leer a continuación nos va a enseñar sobre algunos aspectos relacionados con la muerte física de un cristiano.
Y esto es bien importante porque nadie aquí en este mundo, ninguna situación, bueno, no situación, más bien, ninguna ciencia humana nos va a poder enseñar acerca de lo que sucede en la muerte de un ser humano en general y pues mucho menos de un cristiano. Entonces, por eso va a ser tan importante que nosotros a través de la palabra de Dios conozcamos acerca de este texto. El propósito de estas palabras van a ser alentar, consolar, dar certeza y seguridad. Y también algo que quiero recalcar antes de que empecemos a leer es que estas realidades que nos van a hablar acerca de la muerte y de la resurrección no se refieren a todas las personas, es decir, no están dirigidas a cualquier ser humano que fallece, sino que van dirigidas, o es una enseñanza que va dirigida específicamente a aquellos que han puesto su fe en Jesucristo durante esta vida. Y Pablo describe a estas personas que han puesto su fe en Jesucristo en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 1 como aquellos que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo Jesús, el cual resucitó de los muertos. Entonces, hacia estas personas es que está dirigida esta enseñanza sobre la muerte, es a quienes aplica esta enseñanza sobre la muerte, a los que se han convertido de los ídolos a Dios para servirle solamente a Él y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, el cual resucitó de los muertos. Bueno, pues vamos a ponernos de pie y vamos a leer estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Lo voy a leer de la Reina Valera, 1995. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros, que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Amén. Señor, dirígenos en este tiempo, Señor, permítenos que podamos escuchar, Señor, por medio de ese discernimiento que nos da el Espíritu Santo, Señor, y que estas palabras, Señor, lleguen a lo más profundo de nuestro ser, Señor, y nos permitan, Dios, vivirlas y conocer, Señor, lo que tú anhelas para nuestras vidas. Señor, también te pido que tú pongas en mí esa capacidad para poder comunicar tu palabra con claridad y con fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús, así te lo pedimos. Amén. Pueden tomar su lugar. Entonces, como les decía, el objetivo de estas palabras es alentar, es consolar, es animar. Pablo no está de alguna manera regañando a la iglesia, no los está amonestando, no les está diciendo a los hermanos en Cristo que están mal porque lloran o porque se entristecen cuando una persona cercana a ellos, hijos de Dios, ha fallecido. Más bien está queriendo compartir buenas noticias que han de traer paz y fortaleza a los corazones que las escuchan.
tenemos también que tomar en cuenta el contexto de este texto, que nos dice que son creyentes muy jóvenes, que probablemente no tienen toda la enseñanza completa y porque no le dio tiempo a Pablo de enseñarles. Y entonces pues es en esta situación que Pablo con toda paciencia les empieza a explicar acerca de ciertos temas relacionados con la muerte en Cristo. Y quiero recalcar esto porque no quiero que después lleguen a sus casas y con alguna persona que está viviendo algún duelo y que sea cristiano le digamos: ya ves, hermano, Marisol dijo que no hay que entristecerse, o que la palabra dice que no se puede sentir dolor cuando alguien muere. Realmente vemos en la Biblia ejemplos. Vamos a esperar a que se apague. Sí, les recuerdo por favor que pongan su celular en vibrador o en silencio para que pues no vaya a haber distracción. Entonces les decía, en la Biblia pues no encontramos como tal un regaño por entristecernos, mucho menos cuando alguien ha partido, cuando alguien ha fallecido. Lo que en alguna vez prediqué más bien hablaba de que la tristeza como cristianos la necesitamos vivir con la esperanza que nos da la palabra del Señor, y que también la tristeza no debe de dominar nuestra existencia. El único que puede dominarnos es el Espíritu Santo. Ninguna emoción, ya sea ira o tristeza o incluso alegría, debe de tomar el control que solamente el Espíritu Santo puede tener sobre nosotros. Pero eso no quiere decir que no podamos experimentar dolor o tristeza cuando un ser querido ha fallecido. Y entonces Pablo lo que busca, no les está diciendo, vamos a leer el versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros, que no tienen esperanza. Entonces, lo que está buscando Pablo es que ellos tengan una esperanza, que su tristeza esté, o su pena, su duelo, sea hecho con paz, con esperanza. Así que y bueno, entonces pues nosotros igualmente cuando estemos con alguna persona que está en una situación de duelo, pues necesitamos acercarnos a él con consuelo, y también si es un hermano en Cristo, entonces ayudarle quizás en el momento idóneo a comprender esta enseñanza que hoy vamos a ver, si es que acaso no la conoce o no la ha podido comprender bien, y eso está añadiendo aflicción a su pena. Entonces, lo primero que quiero que nosotros revisemos es que Pablo, o bueno, más bien los de Tesalónica, están viviendo la muerte de un hermano en Cristo como separación de esa persona de los planes de Dios y de la iglesia. Otra vez se los digo, los hermanos de Tesalónica están considerando que la muerte de un hijo de Dios los separa de los planes de Dios y de la iglesia. Y esto lo sabemos porque en el versículo 17, si en el 17 el énfasis está en que estaremos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, lo que Pablo va a buscar aclarar es que la muerte no es una separación de Cristo, ni de sus planes, ni de su iglesia. Versículos 13, 14 y 15 nuevamente: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, primeramente no está muy claro si los de Tesalónica
no tenían todavía el conocimiento de que habría resurrección. Algunos comentaristas piensan que sí, que ellos ya sabían que existía, que iba a haber resurrección, porque Pablo no pudo haber omitido esta enseñanza, y que más bien era lo que estaba en duda, o lo que los de Tesalónica no sabían, era de que no comprendían o no entendían cuándo iba a suceder esto, cuándo iba a suceder la resurrección de los muertos, y que de alguna manera ellos estaban considerando que Jesús iba a venir, estaban esperando a Jesús que iba a venir, pero que quizás los muertos en Cristo no iban a tener esta experiencia de poder ver a Jesús en el aire, y de que el reinado de Cristo aquí en la tierra, estas personas que hubieran muerto en Cristo lo iban a poder experimentar. Otros mencionan que pues ni siquiera, ¿verdad?, los de Tesalónica conocían que había resurrección. Entonces, bueno, por si es A o B, lo primero que para nosotros como iglesia es importante conocer es que hay resurrección, que como no solamente como hijos de Dios, sino en general todos los muertos han de resucitar. Y los muertos en Cristo se nos dice que se nos va a dar un nuevo cuerpo. Eso es lo que nos habla acerca de la resurrección. No solamente que somos eternos, que nuestra alma es eterna, sino que cuando Cristo vuelva se nos va a dar un cuerpo nuevo. No sabemos exactamente cómo será ese cuerpo, solamente sabemos que es incorruptible, así nos dice la palabra de Dios. Y eso incorruptible quiere decir que no se va a desgastar, que ya no se va a enfermar, que va a ser eterno, que va a vivir por siempre, que va a ser un cuerpo glorificado, lleno de gloria, y que va a tener un poder, pero no me refiero como poderes quizás sobrenaturales, sino que todas las capacidades con las que Dios diseñó originalmente el cuerpo humano se van a hacer visibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen que nosotros solamente usamos un muy poco porcentaje de nuestro cerebro. Ahorita no recuerdo exactamente qué parte, pero que realmente nuestro cerebro tiene una gran capacidad. Entonces, cuando Cristo vuelva y seamos resucitados, se nos va a dar ese cuerpo en donde finalmente nuestra mente, nuestro cerebro va a poder usar toda esa capacidad que Dios le dio. Entonces, eso es lo que habla acerca de la resurrección, que vamos a volver a tener un cuerpo un cuerpo de carne, con huesos, tendones, órganos, pero un cuerpo que ya no va a estar sujeto a la muerte, a la descomposición, sino que es un cuerpo eterno. Eso es lo primero que necesitamos saber. Lo segundo que necesitamos reconocer o saber es que que esto va a suceder cuando Jesús vuelva a esta tierra. Vamos a leer Daniel 7:27. Y esto es lo que la iglesia del Nuevo Testamento estaba esperando. Leemos en todo Primera de Tesalónicas, al menos en 4 ocasiones, que ellos estaban esperando a Jesús. Y esto era lo que particularmente ellos estaban esperando con el regreso de Jesucristo. Sí, Daniel 7:27 dice: y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios los servirán y obedecerán. El retorno de Cristo nos habla de un reinado de Jesucristo aquí en la tierra, un reinado en donde todos los reinos y todo dominio serán dados a Jesucristo, y todos le obedecerán y lo servirán. Y nosotros, los santos del Altísimo, reinaremos con él.
se nos dice que hemos sido hechos reyes y sacerdotes. Y esto no es solamente un concepto espiritual, sino que es una realidad que se va a concretar cuando Jesucristo vuelva a esta tierra. Y en esta tierra todos los reinos se van a sujetar finalmente a la ley de Cristo. Y nosotros como pueblo santo vamos a ser reyes y sacerdotes sobre todas las naciones. Entonces, esto era lo que estaba esperando la iglesia del Nuevo Testamento cuando esperaban el regreso de Jesucristo. Entonces, para los de Tesalónica, esa era también la inquietud. Bueno, los que ya murieron, ¿qué va a pasar cuando Jesucristo vuelva? ¿Ellos van a reinar también? ¿Qué va a pasar con esas promesas que Dios ha hecho? ¿Ellos las van a disfrutar o cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo va a ser este regreso? Entonces, lo que Pablo les está diciendo es que la buena noticia para los que están en Cristo es que la muerte no significa que van a estar separados del amor de Dios ni de Cristo en ninguna manera. Esto es lo que Pablo quiere comunicar a los de Tesalónica, que así como en esta etapa de nuestra existencia estamos viviendo sustentados por su amor, confiados en que le pertenecemos y que sus planes y promesas se han de cumplir, cuando muramos, aunque no sabemos cómo será, podemos tener la certeza de que seguimos siendo de Cristo, le pertenecemos y que nuestra existencia sigue estando sustentada por su amor, que en ninguna manera estamos separados de Él, ni de sus planes, ni de sus promesas. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios de la muerte con Jesús a los que durmieron en Él. Creo que Pablo, en lo que está en su mente son estas palabras de Juan 14, 2 y 3, donde dice: en la casa de mi Padre, que Jesús está hablando, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, Pablo les quiere afirmar a los de Tesalónica y también a nosotros hoy como iglesia que los que han muerto en Cristo seguimos aún en este periodo de muerte siendo profundamente amados por Él, y que estas promesas se van a seguir cumpliendo de que Él vuelve por nosotros y que nos va a tomar a Él mismo, para que donde Él esté, nosotros también Él esté. Entonces la muerte no nos separa de Dios, no nos separa del amor de Dios, no nos separa de sus promesas. Nuevamente, ¿no? También vemos que Pablo en Romanos 8 nos dice, 8:38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esas promesas que Dios nos ha hecho, ese amor sigue con nosotros aún en ese estado de muerte física por el cual cualquiera de nosotros llegue a atravesar. Y vemos que prueba de esto, de que sus promesas se siguen cumpliendo, de que su amor nos sigue sustentando, es el versículo 16 de Primera de Tesalonicenses 4, que la primera orden que va a dar Cristo como rey cuando regrese a esta tierra es que los suyos se levanten. Dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán
primero. Esta va a ser la primera acción que ejecute Jesucristo con voz de mando, con toda su autoridad, cuando regrese aquí en la tierra, la resurrección de aquellos que han muerto en Él. Así de importante somos para el Señor, así de real podemos considerar que los que estamos en Cristo, cuando muramos, su amor y su presencia continúan con nosotros y que sus promesas se van a cumplir en nosotros. Saber esto nos debe de llenar de gran seguridad y confianza, porque esto quiere decir que aún en la muerte seguimos siendo fielmente amados por el Señor. Y al igual, pues nos consuela cuando pensamos en nuestros seres queridos que han fallecido y que por un momento hemos dejado de compartir vida con ellos. Y es que la gran verdad es que cada persona le pertenece a Cristo y la muerte no significa una separación de su amor, de su cuidado y de sus promesas. Pablo vuelve a recalcar que Jesús vuelve por su iglesia, que uno de los mayores propósitos del retorno de Jesús es que viene a tomarnos para que estemos siempre con Él. Como nos dice en Juan, ¿verdad? Que Él viene para que donde Él esté, estemos nosotros siempre con Él. Y bueno, les decía también que la segunda idea que tenían los de Tesalónica era que la muerte física no solamente separaba a estas personas del amor de Dios, sino que los separaba también de su iglesia. Y esta es la segunda gran verdad, que la muerte no nos separa tampoco de la iglesia. No significa una separación de nuestros hermanos en Cristo. Y como les decía cuando estábamos orando al inicio, en nuestra vida cristiana aprendemos que no soy solo yo con Cristo, ¿no? Como yo con Cristo y contra el mundo, sino que ya somos nosotros con Cristo. Nuestra nueva identidad como hijos de Dios se vuelve un nosotros. Ya no somos vistos o ya no nos vemos nosotros, debemos de vernos a nosotros mismos como individuos, como personas aisladas, sino como un nosotros. Y entonces nuestra nueva identidad como hijos de Dios es corporativa, en donde mi madurez en la fe y mi plenitud están ligadas profundamente a lo que pasa con el resto del cuerpo de Cristo, es decir, con mis hermanos en Cristo. Y es en nosotros, conforme vamos madurando en la fe, que vamos experimentando este sentir de pertenencia y de amor más y más fuerte con nuestros hermanos. Y esto no es solamente porque es un sentimiento, sino porque conforme vamos madurando se vuelve una decisión basada en el entendimiento bíblico de que hemos sido hechos uno por el Espíritu Santo y por lo tanto somos llamados a vivir conforme a esta nueva realidad. Somos llamados a vivir en unidad. Entonces, si realmente llegamos a ese punto de saber que somos uno en Cristo y estamos caminando en esa unidad, imagínense el fallecimiento de uno de nuestros miembros, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿No? Realmente es como una separación muy dolorosa de nosotros mismos. Y entonces, nuevamente, la esperanza está en que ese hermano en Cristo, esa hermana en Cristo, no, aun cuando esté ausente temporalmente o que nosotros no lo podamos ver, no está alejado de nosotros como iglesia. Seguimos siendo miembros los unos de los otros. Y que esa es también la promesa, que no solamente Cristo va a volver por nosotros para que donde Él esté, estemos nosotros con Él, sino que vamos a estar junto con nuestros hermanos en Jesucristo sin ningún tipo de barreras. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y ese siempre con el Señor es juntos, juntos siempre con el Señor. Entonces vemos que para Pablo, en todo el contexto de lo que él está escribiendo, sabemos que para Pablo
¿Qué era lo más preciado? ¿Alguien puede pensar, decir qué era lo más preciado para Pablo? Los hermanos, y antes de los hermanos, estar con Cristo, ¿verdad? Nos dicen Filipenses, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para él era la bendición más grande, estar con Cristo. Para él era escuchar y ver a Jesús. No sé cuántos de ustedes se pueden identificar con esto, ¿no? ¿Cuántos realmente alguna vez han pensado en esto y decir, wow, cómo me gustaría poder escuchar y ver a Jesús, poderle ver cara a cara, el poderle hacer preguntas, el poder ver sus actos, el disfrutar de esa amistad y comer juntos, ¿verdad? Con Jesús. Siempre tengo muy presente que vemos en por lo menos 2 ocasiones Jesús dándole de comer a sus discípulos, partiendo el pan o asando peces en el fuego. Entonces, ¿cómo desearía, y espero que ustedes también, vivir esa experiencia de que Jesús mismo nos ofrezca y nos diga, ven, Liz, ven, Vicky, pasa y come, siéntate a la mesa y vamos a platicar, vamos a pasar un tiempo juntos, Alejandra, quiero conversar contigo, quiero mostrarte mi amor, quiero, Rosy, quiero que vengas y que veas cómo estoy actuando aquí en medio de esta persona y quiero que me ayudes y quiero que aprendas y quiero enviarte para que tú también lo hagas. Eso era lo que Pablo anhelaba, caminar íntimamente con Jesús, tener esa experiencia. Y efectivamente lo segundo que Pablo más quería o lo que era más cercano a su corazón eran sus hermanos. Por eso vemos en Primera de Tesalonicenses todo el esfuerzo que hacía Pablo por estar con ellos, porque para Pablo lo segundo más importante era poder comunicar ese amor de Dios a sus hermanos y poder servirles. Entonces para Pablo era estar con Cristo y poder estar con sus hermanos con Cristo, poder escuchar las sonrisas de sus hermanos, ver sus lágrimas, celebrar, animarse mutuamente, ayudarse en distintas circunstancias. Esto para Pablo es la mayor de las dichas y aquello que él un día espera que se ha de cumplir cuando Cristo vuelva. Entonces, igualmente para nosotros, cuando Cristo regrese, es no solamente es esa promesa que se va a cumplir de que Él va a reinar en esta tierra y que Él va a hacer justicia plena, sino es también esa promesa de que vamos a poder tener ese encuentro cara a cara con Él y de que finalmente esa comunión con nuestros hermanos va a estar libre de barreras, que finalmente ese tiempo que tanto añoramos poder estar juntos se va a cumplir de una manera plena y perfecta. Qué privilegio, ¿verdad? Tan grande va a ser poder escuchar la voz de Dios audiblemente y ver sus ojos, conocer el sonido de su sonrisa, poderlo tocar y tomar su mano, la mano de nuestro Señor, para ser dirigidos por Él. Y así también poder reunirnos nuevamente con las personas que caminamos aquí de este lado de nuestra existencia humana, ¿no? Por ejemplo, mi abuelita, ella murió en Cristo y ella siempre, pues ella estaba convencida, ¿no? De que yo no me iba a casar. Ella, sí. Ella pues estaba, yo agradezco al Señor porque ella, lejos de como de alguna manera estarme insistiendo de ya tienes que casarte y si no te casas estás como de alguna manera viviendo una vida a medias, no, ella estaba muy orgullosa de mí porque ella decía, es que ella se ha casado con Dios, ella se ha casado con… Sí, bueno, estaba tomando una frase, ¿no? Que escuchamos de la Iglesia Católica, pero que finalmente habla de una consagración a Dios y lo cual es cierto. Y
entonces, entonces, bueno, en ese retorno de Jesús voy a poder ver a mi abuelita, ¿no? Y le voy a poder compartir. Y aunque la Biblia nos dice que en ese momento ya no va a existir esa unión matrimonial como tal, pero vamos a vivir otro tipo de relación con esas personas que hemos amado. Voy a poder, ¿no?, contarle a mi abuelita de lo que pasó en este otro tiempo. Y nuestra convivencia como hermanos de Cristo, fíjense, ya no va a estar marcada por nuestros miedos, por nuestros traumas o pecado, sino será esa convivencia que siempre añoramos tener en pleno amor, con toda confianza, sin barreras que nos separen nuevamente. Entonces, ¿cómo vivimos hoy a la luz de ese futuro de alegría en nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues primeramente con mucha paz y fortaleza cuando pensamos en nuestros hermanos en Cristo que han fallecido. Ahora podemos tener la perspectiva de que esta separación es temporal y de que el amor fiel de Dios sigue con ellos y con nosotros. Segundo, pues no debe de haber preocupación en nosotros de que de alguna manera ellos se encuentren lejos o separados del amor de Dios, de su fidelidad, de sus promesas o de sus planes. Siguen siendo de Cristo y como tal, Cristo sigue tan presente en sus vidas como en las nuestras. Y lo mismo cuando nosotros muramos. Cristo va a seguir tan presente en nuestras vidas como lo está en este momento. También podemos vivir con la esperanza de que hemos de experimentar una plenitud aún mayor en nuestra relación con todos nuestros hermanos cuando Cristo vuelva. No puedo decirles cómo será, pero aún las relaciones de mayor unidad en esta tierra que pudieran ser entre un esposo y una esposa, escuchen, serán aún más significativas cuando Cristo vuelva y nos tome para sí. Les decía, no que la relación matrimonial continúe, porque se nos dice en Mateo que no habrá este concepto de casarse, pero sí que de lo que hemos de vivir con esa persona y con otras va a llenar nuestro corazón de tal manera que podremos decir, esto es por mucho más hermoso y más grande de lo que pude imaginar. Lo que ahora vivimos como pérdida en nuestra vida, en Cristo a su retorno será restituido y vendrá un consuelo pleno. Asimismo, entre padres e hijos, hermanos de sangre, la bendición de Dios está en que nuestra cercanía a ellos será restituida y aún de manera más plena. En breve, lo que ahora alcanzamos a comprender y vivir, no se compara, hermanos, con la hermosura de lo que será cuando Cristo vuelva y tome a su iglesia para sí, cuando lo conozcamos cara a cara y cuando disfrutemos de una cercanía aún mayor de la que conocimos en esta tierra con nuestros hermanos en Cristo. Así que podemos vivir libres del temor a la muerte y no cayendo en los extremos de querer mantenernos vivos a como dé lugar para evitarla, porque de alguna manera nos sentimos frágiles o vulnerables. Una de las enseñanzas o de las aplicaciones de esto es que, por ejemplo, bueno, son dos. Una, por ejemplo, hoy sabemos que la ciencia busca a toda cuesta mantener vivas a las personas, ¿verdad? Con respiración artificial, y aun cuando las personas ya no tengan ninguna calidad de vida, pero su corazón sigue latiendo. Y entonces, pues muchas veces nos encontramos en esa disyuntiva, ¿no? ¿Qué hacer con nuestro ser querido? Y recuerdo que Pecos nos contaba en alguno de los talleres, ¿verdad? Que él decía, pues ya cuando la persona ya está en un estado
pues que en realidad lo único que lo está manteniendo vivo son métodos artificiales de vida. Dice, pues yo me junto con la familia y oramos juntos que el Señor ya se lo lleve, ¿verdad? Porque finalmente pues ya su tiempo ha llegado y no tenemos que estar alargando una vida artificial, porque finalmente sabemos que aún en la muerte Cristo está con nosotros y que vamos a volver a resucitar. La segunda aplicación, y fíjense que esto me llamó mucho la atención, es que no debemos de hacer de esta vida un ídolo, es decir, de mantenernos vivos un ídolo. Esto es, no les quiero decir con esto que de alguna manera debemos de ser negligentes con nuestra salud y no cuidar nuestra salud, pero hay una diferencia entre cuidar de nuestra salud y hacer de mantenernos vivos un ídolo. Y entonces, ¿qué significa hacer de mantenernos vivo un ídolo? Pues vivir con profundo temor o con constante temor a la muerte y de alguna manera limitar nuestro servicio a Dios a causa de este temor a morir. Los primeros cristianos en esas épocas, recordemos, pues no existían los antibióticos, no existían las normas de higiene que hoy tenemos, el agua pues no era tan disponible, no, la gente pues no se podía bañar tan frecuentemente. Entonces sabemos que en esos tiempos de la antigüedad las enfermedades y bueno, por lo tanto la muerte estaban al orden del día, ¿verdad? Era una realidad con la cual constantemente vivían y escuchamos de grandes plagas, de grandes enfermedades que se iban transmitiendo de persona en persona. Y entonces, ¿saben qué hacían los primeros cristianos? Ellos eran movidos por su compasión a cuidar de estas personas. Cuando todos se alejaban de las ciudades o de los poblados para evitar la muerte, pero dejando a las personas morir solas, los cristianos se quedaban en esas ciudades para poder atender con compasión a estas personas, arriesgando su vida, y muchos de ellos sí morían. Muchas veces pensamos que los primeros cristianos morían mayormente a causa de que eran echados a los leones en el Coliseo romano, pero en realidad la mayoría de los cristianos que murieron en los primeros siglos fue a causa de cuidar a personas que estaban enfermas, porque ellos consideraban el amor a Dios y el amor a los demás más importante que su propia vida y no tenían miedo a morir porque sabían que el amor de Dios seguía con ellos y que iban a ser resucitados y que Jesús lo primero que iba a hacer cuando volviera a esta tierra iba a ser resucitar, llamarles y decirle: hey Marisol, levántate, y vamos a poder gozar de verlo en las nubes, de ser tomados con Él para estar siempre con Él y de reinar con Él en esta tierra. Otro ejemplo, por ejemplo, es, vaya la redundancia, cuando recuerdan en los años, no sé si era finales de los 70, principios de los 80, el SIDA, que fue una enfermedad muy temida y que incluso también pasó lo que pasó en esos primeros siglos del cristianismo. Muchas personas morían solas porque nadie, ni siquiera los médicos estaban dispuestos a poder permanecer con ellos a causa del temor que había de esta enfermedad desconocida. Entonces, hoy en día a eso es a lo que me refiero. No debemos de hacer de nuestra vida un ídolo, en el sentido de que eso nos impida cumplir con la voluntad de Dios y no acercarnos con compasión a personas que en un momento dado pueden necesitar nuestra ayuda y nuestro cuidado. Sí, son actos, exactamente. Este versículo 17
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta palabra de arrebatar, ¿no? Y a veces, ¿no? se ha tomado este versículo también como parte de una enseñanza de que la venida de Cristo va a ser en dos momentos, y de que primero Cristo va a venir, que sería este momento, y va a arrebatar a su iglesia para que no experimente una tribulación y juicio que va a venir sobre el mundo, y que después Cristo vuelve a juzgar y a reinar en esta tierra. Sin embargo, como tal, este versículo al menos no nos permite sacar esa conclusión. Quiero también ofrecerles otras dos posibles interpretaciones de este texto de seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Bueno, primeramente recalcar que el énfasis está en que Pablo está queriendo decirle a la iglesia de Tesalónica que vamos a estar siempre con el Señor, que Jesús va a cumplir esa promesa de estar siempre con Él, y de que los muertos en Cristo también van a gozar de esta promesa, de esta experiencia, y que lo vamos a poder vivir juntos, no como iglesia, tanto iglesia que aún hoy nos mantenemos en la batalla, y como esa iglesia que ya en este momento ha fallecido. Entonces, dos posibles interpretaciones. Una es de que en los momentos de esa época, cuando venía un dignatario, un jefe de Estado, se salía afuera de la ciudad para recibirlo. Y entonces que esto está hablando de que la iglesia de Jesucristo sale a recibir a Jesús en las nubes. Esa sería una primera posible interpretación. Y la otra también es de que de lo que nos está Jesús, o Pablo nos está queriendo decir que Jesús nos está arrebatando, es que nos está arrebatando de la muerte, es decir, de esa corrupción eterna, de que nos está llamando a vida, y que está cumpliendo esa promesa plenamente y completamente. Entonces, digamos que de alguna manera nos está jalando de todo aquello que en esta existencia humana, a causa del pecado, hemos sido sujetos a, y nos está nuevamente dando una vida nueva, nos está haciendo una renovación completa de toda nuestra existencia, de nuestro ser. Pero bueno, lo importante es que vamos a estar siempre con el Señor a su venida, y esto lo vamos a experimentar juntos. Por lo tanto, dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Entonces, quizás escuchando estas palabras no tienes la seguridad de que se van a cumplir en ti, porque no estás seguro que le perteneces a Jesucristo, y de que aún en la muerte seguirás unido a Él. Entonces, estas palabras, como les dije, queridos hermanos, están enfocadas a aquellas personas que le pertenecen a Jesucristo. Y a lo mejor tú las estás escuchando hoy y dices, pero pues yo no sé realmente si estoy unida a Jesucristo. Yo no estoy segura que realmente cuando yo muera, esas promesas de Dios, ese amor va a seguir conmigo, porque quizás ahora en el presente realmente no estoy con Jesucristo. ¿Cómo puedo ser de Cristo? Pues abrazando su mensaje, sus palabras que encontramos registradas en la Biblia, creyendo que Él es lo que dice ser, el Hijo de Dios, el único camino a Dios y la vida plena, el único que puede saciar nuestra alma, entregándonos por completo a Él y arrepintiéndonos de querer vivir nuestra vida a nuestra manera, lejos de Él, en ignorancia, conforme a nuestro propio sentir. Necesitamos entonces convertirnos de todo ídolo y servir únicamente al único Dios y verdadero. Entonces, yo te invito hoy que estás aquí, que si no tienes esa seguridad de que estás con Cristo, de que hoy tomes esa decisión de conocer las palabras de Jesús para poder creer en Él y entender lo que Él ha hecho por ti y cómo quiere
que vivas. Entonces, vamos a cerrar todos nuestros ojos. Y si hoy tú dices, pues hay muchas cosas, Marisol, que aún no entiendo, no estoy segura de ser de Cristo, pero sí hoy quiero tomar esa decisión de conocer las palabras de Jesús que encuentro en la Biblia para entender lo que Él ha hecho por mí y cómo quiere que viva. Te pido por favor que alces tu mano para que pueda yo y junto con algunos otros hermanos pues podernos sentar contigo y explicarte lo que Jesús ha hecho por nosotros, el mensaje de salvación, y puedas tomar la decisión de pertenecer a Cristo. Gracias, Señor, porque podemos tener esa certeza, Señor, de que tu amor nos acompaña, Señor, aún en la muerte física, de que nada nos puede separar del amor de Cristo ni de sus promesas, que cuando Cristo vuelva a esta tierra, como se nos ha escrito en muchas de las porciones de la palabra, cuando Cristo vuelva a esta tierra en las nubes, gracias, Señor, porque esa promesa también será para los que estemos ya muertos o para nuestros hermanos, Señor, que han muerto y que que estén en Cristo. Gracias, Dios, porque cuando tú vuelvas, Jesús, lo primero que vas a hacer va a ser llamar de la muerte a aquellos que ya no se encuentran físicamente vivos, que podremos, Señor, escuchar tu voz, podremos escucharte decir, levántate. Y eso va a ser el primer momento en que podamos conocer tu voz audiblemente. Qué hermoso, Señor mío, será ese tiempo, ese momento. Y gracias, Dios, porque en esta promesa también, no solamente, Señor, sabemos que vamos a poder tener esa seguridad de que permanecemos contigo, sino que también, Señor, nos volvemos a reunir, Señor, con el resto de nuestros hermanos, de los miembros que han formado parte de nuestra iglesia, Señor. Gracias, Dios, porque podremos experimentar aún una relación mucho más plena, mucho más cercana de lo que pudimos experimentar aquí en esta tierra, Señor. Y eso nos llena de gran consuelo, de gran paz, Señor. Y esperamos, Señor, te esperamos, Jesús, te esperamos en las nubes, Señor, viniendo con gran poder y gloria para reinar en este mundo. Gracias, Dios, porque nos vas a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo que no se corrompe, que no se enferma, Señor. Porque, Señor, lo que ahora vivimos no se compara con lo que viviremos en ese momento. Y gracias, Dios, porque podemos tener la certeza de que tus promesas se han de cumplir y que ni siquiera necesitamos vivir esclavizados de la necesidad de mantenernos vivos, sino que, Señor, con toda libertad podemos servirte a ti y a los demás, Señor, llenos de compasión y de amor, porque sabemos, Señor, que más valioso que la vida es conocerte a ti, Cristo, y saber, Señor, que somos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.